Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Qué bendición, hermano, es alabar al Señor. Gracias a Dios por esa oportunidad tan grande que nos da de alabar su nombre. Yo meditaba en el segundo canto de adoración, hermano, y me preguntaba si verdaderamente a cada instante de la vida somos agradecidos, hermano. Porque vienen pruebas, vienen luchas, vienen escasez y no somos tan agradecidos, hermano. Pero qué bendición del Señor si el pueblo de Dios es agradecido en todo momento. Pregunta, hermano, ¿a cada instante de la vida somos agradecidos con el Señor? Nada más escuché uno o dos amén, hermano. ¿Somos agradecidos con el Señor a cada instante, hermano? ¿Exaltamos su nombre a cada instante, hermano? En el trabajo, en el hogar, en donde quiera que andamos, exaltamos su nombre, hermano. Y la última pregunta, hermano, ¿amamos al Señor? Yo creo que es en la que debemos de meditar más, hermano. Si verdaderamente amamos al Señor para andar conforme su palabra, para andar conforme sus ordenanzas, conforme sus estatutos, podemos demostrar que amamos al Señor, hermano. Mire, hermano, en este día lo que el Señor me dio para compartir, tal vez es el salmo más conocido, hermano, por todos. Si me acompaña ahí en su palabra, en el Salmo 23, hermano. Creo yo, hermano, es el salmo más conocido por todos, hermano. Hoy quiero tomar, hermano, un versículo en especial del Salmo 23, que es el verso número 5, hermano. Salmo 23, verso 5. Si me acompaña a leerlo, hermano, y después de leerlo, oramos, hermano. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice la palabra: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Señor Jesucristo, tú eres, Señor mi Dios todopoderoso, no hay Dios fuera de ti, Padre. Tú eres el único Dios verdadero, fuerte y poderoso. Tu nombre de guerra es Jehová. Gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros. Gracias, Señor mi Dios, porque de todas esas luchas, de todas esas angustias, Señor, tú nos sacas en victoria, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, el alabarte, Señor, el exaltar tu nombre, Padre. Darle la gloria debida a tu nombre, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor mi Dios, y desde todo el tiempo, Señor mi Dios, tú no nos has dejado, Padre. Tu mirada sigue estando puesta sobre de nosotros. Te agradecemos, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están aquí reunidos en esta hora, Señor. Bendice, Señor mi Dios, grandemente a cada uno en su corazón, Señor, a sus familias, sus familiares, Señor. Y aún bendice, Señor mi Dios, a todo ese pueblo de Dios, Señor, que no puede reunirse, Señor, por alguna u otra razón, Padre. Llévales palabras, Señor mi Dios, hasta sus hogares. Llévales, Señor mi Dios, de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor, morando con ellos también, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Bendice grandemente a nuestro pastor, Señor. Bendice grandemente el grupo de alabanza, Señor. Bendice a nuestros hermanos del orden, Señor, y a todos, Señor mi Dios. Danos, Padre, de ese alimento espiritual, Señor, tan necesario para nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Señor, hoy por mi vida, Padre, que tú, Señor, pongas carbones encendidos en mis labios, Señor, que me conceda, Señor, así como decía Pablo, como decía Pedro, Juan, concédeme, Señor, hablar con denuedo tu palabra, Señor, y sé tú, mi Dios, el que ministre a tu iglesia en esta hora, Señor. Te doy muchas gracias y te lo pido todo esto, Señor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Decíamos, hermano, que es el salmo más conocido por todos.
Yo he visto películas tal vez también en el que no conocen del Señor, pero conocen este salmo, hermano. A lo mejor lo dicen, lo memorizan, inconscientemente lo utilizan, hermano. Y muchas veces no saben toda la bendición que guarda cada uno de los versículos, hermano. Le comentaba, yo me quiero enfocar en esta tarde en el versículo 5, hermano, pero si lo podemos leer todos, es una bendición cada uno de ellos, hermano. Dice: Jehová es mi pastor. Eso constituye, hermano, eso nos quiere dar a entender que somos propiedad del Señor, que vivimos para Cristo y para nadie más, hermano. Solo vivimos para hacer su voluntad, porque Él nos guía y Él nos provee de todas las cosas, hermano. En la lucha, en la enfermedad, en la tribulación, Él está al cuidado de nosotros. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, hermano. Ese descanso tan útil para nuestra vida, hermano. Tal vez podamos estar atribulados, pero va a haber un momento en el que descansemos en el Señor. Si en nuestro trabajo, hermano, en el mundo secular, en nuestro trabajo que todos tenemos, es necesario que descansemos, hermano. Muchas veces pasan 2, 3 días sin que no podemos descansar ni dormir bien, y ya el cuerpo ya no funciona igual. Y así es la vida espiritual, hermano. Pero el Señor nos pone ese descanso para nuestra vida. El Señor unge nuestra cabeza con aceite. Él adereza mesa delante de nosotros. Y sigue diciendo, hermano, el verso 3, porque no solo el Señor se queda con lo material. El Señor nos da el descanso físico, nos provee de lo necesario en cuanto a las cosas materiales, alimento, casa, techo. Pero no solo eso, hermano, también en nuestro interior. Dice el verso 3: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, hermano. Por amor a Él mismo nos guía por esas sendas de justicia. Esos caminos, hermano, que muchas veces no son los más fáciles, muchas veces no son los más confortables, pero sí son los mejores. Recordemos lo que dice la palabra: amplia es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosto y estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna, hermano, y pocos son los que entran por ella. Dice el verso 4, hermano: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Primera parte, hermano, de ese versículo. Dice Isaías 43, que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Y si por los ríos, no nos anegarán. Dice que el fuego no nos quemará, ni la llama arderá en nosotros. Dice la palabra de Dios, una bendición bien grande, porque Jehová, nuestro Dios, el Santo de Israel, Él es nuestro Salvador. Amén, hermano. ¿Lo creemos verdaderamente, hermano, que el Señor es nuestro Salvador? Amén, hermano. Y dice la segunda parte: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué vara, hermano? ¿Qué callado? La vara, hermano, la palabra de Dios, la disciplina, la corrección del Señor. Lejos de causarnos un desánimo, es que la palabra es dura. No, hermano, tomemos fuerza y que esa vara nos infunda aliento. ¿Cuál es el callado de los pastores, hermano? El callado de los pastores es como un bastón, es un palo largo, con curva hasta la parte de arriba. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque los pastores usan ese callado para traer a las ovejas a su presencia. Las trae el pastor a que se reconforten en él. Y así nos trae el Señor, hermanos, con amor. El Señor no nos obliga a nada, simplemente el Señor nos trae con amor hasta su presencia. Y así, hermano, llegamos al verso principal, hermano, de este día, hermano. Dice la palabra: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente, hermanos, aquí David hacía referencia a un gran banquete, hermano, a una mesa grande y espaciosa. En ese tiempo, aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, era la costumbre que cuando llegaba un invitado se ungiera su cabeza con perfume, para que todo fuera agradable para ese invitado. Y en este versículo, hermano, el Señor se pone como anfitrión. El Señor es el que nos sirve. El Señor es el que está aderezando mesa para nosotros. El Señor es el que está ungiendo nuestra cabeza con aceite. Y el Señor es el que hace que nuestra copa rebose, hermano, hasta el máximo. Porque el Señor no nos da bendición a medias. El Señor no nos da todo a la mitad, sino que el Señor, en su grande amor, en su grande misericordia, nos da todo a manos llenas, hermano. Simplemente hay que sujetarnos fuertemente y atender a la voz de nuestro pastor. ¿Quién es ese buen pastor, hermano? El buen pastor, dice la palabra, que su vida da por las ovejas. ¿Quién dio su vida por amor a usted y a mí, hermano? Cristo Jesús, hermano. Él es el buen pastor. Y mira, hermano, si me acompaña, por favor. Si me acompaña, hermano, por favor, en Segunda de Crónicas, hermano, en el capítulo 20, en el verso 6. Decíamos, hermano, la primera parte de este versículo 5, que Él adereza mesa delante de nosotros, aunque nuestros angustiadores estén alrededor. Aún aunque lo que nos angustia, lo que nos preocupa, esté atormentándonos, hermano, Él adereza mesa delante de nosotros. Es una bendición, hermano, muy grande, que el Señor pelee las batallas por nosotros, hermano. Nosotros simplemente tenemos que estar quietos y esperar en su amor y en su misericordia. Dice el versículo aderezas, hermano. ¿Qué es aderezas? Es prepara, Él organiza, Él dispone. Nuestro Señor acomoda todo delante de nosotros para que nosotros estemos con paz, estemos confortables, estemos bendecidos, hermano. Mira, hermano, esta parte de aderezas mesa me recuerda mucho esa historia de Josafat. Esa historia de Josafat cuando el pueblo de Moab y el pueblo de Amón venían contra él. Dice la palabra de Dios que Josafat tuvo temor, hermano, y es normal. Es normal hasta cierto punto que nos preocupemos y tengamos temor, así como lo tuvo Josafat, pero tenemos que tomarnos fuertemente de la palabra. Dice la palabra que aunque tuvo temor, tuvo miedo, se humilló. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también, hermano. Humillarnos, consultar al Señor, hermano. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones, que el Señor nos abra puertas, pero humillarnos con toda humildad delante del Señor. Y dice el versículo 6, hermano. Perdón, hermano. Dice el versículo 6 de Segunda de Crónicas 20. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Perdón, hermanos, perdón. Segunda de Crónicas les dije, ¿verdad? Segunda de Crónicas 20, versículo 6. Dice: Josafat, humillado delante del Señor, le decía, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Preguntaba Josafat, hermano, en su oración. Y vuelve a preguntar: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se te resista? ¿Habrá algo, hermano, que pueda contra nuestro Señor? ¿Habrá algo que pueda contra nosotros, hermano? Dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermano. Nadie puede
hacernos frente si estamos sujetos a la voluntad de nuestro Señor. Y dice el verso 17, hermano, nos saltamos un poquito de ese mismo capítulo 20, dice el verso 17, el Señor le responde a Josafat después de esto que aconteció, y dice: no habrá para qué peleéis vosotros. Y es lo que el Señor nos dice, hermano. En Éxodo 15 dice la palabra de Dios que su nombre de guerra es Jehová. Él pelea por nosotros. Él nos hace más que vencedores, más que victoriosos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que creer, hermano. Y aun si nos faltara la fe, pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Dice nuevamente, hermano: no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y dice: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, debemos de confiar en el Señor, pero tener una certeza al 100%, hermano, de que el Señor es el que pelea por nosotros. No nos dice el Señor: estad quietos, no hagas nada. Dice el Señor: estad quietos, pero también nos dice, hermano, prepárate espiritualmente, con oración, leyendo su palabra, con alabanzas al Señor. Sí dice la palabra: estad quietos, pero preparémonos, hermano. El pueblo de Judá, con el rey Josafat, no simplemente se quedó sin hacer nada. Dice que salieron muy de mañana, salieron preparados y salieron glorificando al Señor, porque el Señor iba a preparar todo, hermano. Y ese es el punto de esta primera parte del versículo 5 de Salmo 23. Él prepara todo, hermano. Él prepara todo delante de nosotros. No debemos si en nosotros hay temor, que el Señor eche fuera todo temor. Pero tener la confianza bien puesta en nuestro Señor. Y si nos faltara la fe, que el Señor no la aumente. Dice el Señor: estad quietos, pero prepárate. Lee la palabra, sujétate fuertemente de sus ordenanzas, de sus estatutos, y sal a la batalla. Sal a la batalla. Dice el verso 22, hermano. El verso 22 al 24. Cómo el Señor les da la victoria, hermano, sin mover un solo dedo, sin mover ni una sola arma de las que tenía el ejército de Josafat. Simplemente confiaron en el Señor y glorificaron su nombre. Y el Señor les da la victoria de esta manera, hermano. Dice el verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Dice el verso 23: porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Hermanos, si seguimos leyendo un poco más adelante, nos dice que Josafat y todo el pueblo despojaron a esos pueblos de todo lo que tenían. El Señor les dio una gran victoria, hermano, y no tuvieron que hacer nada. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en la misma circunstancia, hermano? Que algo viene contra nosotros, tenemos temor y mejor huimos del problema, cuando lo que debemos hacer es afrontarlo, pero no en nuestras fuerzas, sino en las del Señor. Él pelea por nosotros. Él adereza mesa delante de nosotros. Ejemplo, hermano, de la vida cotidiana, tal vez en este tiempo. Si no tenemos trabajo, hermano, por alguna razón, ahorita en el mundo, por esta situación que está pasando, hay mucha gente sin empleo, hay mucha gente sin trabajo, o simplemente el trabajo que teníamos disminuyó a la mitad, ganamos un poco menos, no lo sé. Hay muchas circunstancias, tal vez en la escuela, en un problema legal, en muchos lados, hermano. Debemos de poner nuestra confianza en Dios, debemos
dejar que el Señor nos pastoree como el buen pastor que es y quiere lo mejor para sus ovejas. De esa manera el Señor adereza mesa, hermano. Él acomoda todas las cosas para hacernos más que vencedores, para hacernos victoriosos, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la lucha, hermano. Él lo acomoda todo. Así es el Señor. Simplemente pongamos nuestra confianza plenamente en nuestro buen pastor. En nuestro buen pastor. Dice la segunda parte, hermano, de este verso 5. ¿Cuál era la segunda parte, hermano? Unges mi cabeza con aceite. Primeramente, hermano, identificar que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando David iba a ser ungido por Samuel, dice la palabra de Dios que David estaba en medio de sus hermanos. David estaba en medio de sus hermanos y Samuel tomó un cuerno de aceite y lo virtió sobre David. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento en adelante, durante toda la vida de David, el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Y también nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, se lo decía a sus discípulos: es necesario que yo vaya, que yo me vaya, es necesario que yo los deje, porque después de eso vendrá el Consolador sobre de vosotros, sobre de todos nosotros. Dice: si no me fuera, si me voy, yo os lo enviaré, dice el Señor. Entonces, en esta parte, hermano, identificar muy bien que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, hermano. Pero en referencia a lo que venimos hablando, hermano, de ese pastor, de esas ovejas, hermano, que somos nosotros, hay una relación muy bonita, hermano, muy importante en la relación pastor-oveja. Hay una situación con las ovejas, hermano. Yo, siendo honesto, nunca he tenido un animalito de estos, hermano, nunca he cuidado uno, nunca he estado cerca de una situación como tal. Pero investigándolo un poquito, hermano, hay una situación muy bonita, muy hermosa, de bendición para nosotros, si así lo entendemos. Las ovejas, hermano, cuando están en los campos, cuando están entre manadas, vienen moscas, hermano, vienen moscas a atormentarlos. Vienen moscas y los atormentan, se les paran en la nariz y ahí ponen huevecillos, ponen larvas, estas moscas y demás animales, hermano. El propósito de estas larvas, estos huevecillos, no es quedarse en la nariz. Estos huevecillos, estas larvas se van hacia lo que es el cerebro, la cabeza de la oveja. Entonces, cuando eso pasa, hermano, las ovejas tienen un dolor tan grande, se desesperan tanto que estrellan su cabeza contra las piedras, estrellan su cabeza contra los árboles, porque la desesperación, la angustia, el dolor los hace que actúen de esa manera. Mas, sin embargo, nosotros tenemos, si nos identificamos con esas ovejitas, por lo que muchas veces podemos estar pasando, tenemos un pastor que nos lleva de la mano, hermano, que con su vara y su callado nos trae hasta su presencia y quita toda dolencia, hermano. Si buscamos en la palabra, hermano, la palabra está llena de sanidades que el Señor hizo con su pueblo, que el Señor hizo aún con los que todavía no le conocían. El Señor hizo grandes obras. Si me acompaña, hermano, en Marcos 10. En Marcos 10, del versículo 46 al 52. Así como el pastor, hermano, así como el pastor unge la cabeza de las ovejas para que no se les paren esos bichos, para que no se le paren esas moscas, y aún si ya tienen la dolencia, ya tienen esos gusanos, aún así el pastor las unge con aceite para aliviarles el dolor, para aliviarles el sufrimiento. Y vemos cómo la palabra está llena, hermano, está llena de sanidades que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra.
Solo por dar un ejemplo, hermano, de esas sanidades, yo quiero compartirles esta de Marcos 10 en el verso 46 al 52, y dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nos detenemos un momentito, hermano. Esta persona, hermano, no podía ver, era ciego. A lo mejor suena redundante, pero era ciego, no podía ver, no conocía al Señor con su vista. Él solamente de oídas había escuchado del poder del Señor, pero sabía en su corazón, hermano, que la misericordia es de nuestro Señor. Él es el que tiene la misericordia. A Él es al que debemos de acercarnos, hermano. Cuando tenemos alguna dolencia, cuando estamos pasando por algo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el que tiene misericordia. Porque sigue diciendo, hermano, en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces, hermano, no pasa que allá afuera, tal vez nuestros familiares, tal vez en el trabajo, muchas veces nos dicen así: hermano, ¿ya para qué vas a la iglesia? ¿Ya para qué vas? ¿Ya para qué oras? Y son ataques del enemigo, hermano. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús, porque muchas veces, lejos de decirnos algo bueno, nos quieren desanimar. Mas esta persona sabía y estaba bien convencido de que nuestro Señor Jesucristo podía sanarlo. Conocía del poder de Dios, aunque nada más fuera de oídas, conocía del poder de nuestro Señor. Nosotros, los que estamos aquí, conocemos de ese poder. ¿Amén, hermano? Amén. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Y es lo que nos dice el Señor hoy, esta mañana: tengan confianza, hermano. Cualquier situación, cualquier circunstancia allá afuera, la pandemia, lo que sea, tengamos confianza, hermano, de que el Señor acomodará todas las cosas, de que el Señor prontamente va a terminar esto, hermano, y todos vamos a poder estar reunidos junto, todo el pueblo de Dios, chicos y grandes, hermano, para alabar y exaltar su nombre. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Hermanos, ¿qué queremos que el Señor haga con nosotros en esta mañana? Tal vez, hermano, no tenemos trabajo. Tal vez algún familiar en nuestra casa que no quiere venir a la iglesia. Tal vez cualquier circunstancia, hermano, no conozco todas, pero el Señor las conoce. ¿Qué queremos que el Señor haga con nosotros en este día? Él es nuestro buen pastor, hermano. Sujetándonos a ese Salmo 23, Él es el buen pastor. Ese pastor que da la vida por nosotros, que la dio por nosotros, hermano. Él es el que hace todo lo que para nosotros es imposible, Él lo hace posible. ¿Qué queremos que haga con nosotros, hermano? Y sigue diciendo el verso 51, y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bendición tan grande, hermano, para esta persona. Pero ¿sabe qué, hermano? No solamente recibió la bendición y se fue a su casa y ya no hizo nada. Dice la palabra de Dios que recobró la vista y siguió a nuestro Señor. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Seguir la voz de nuestro pastor. Dice la palabra que las ovejas oyen su voz y lo siguen.
no nada más la oyen y se hacen como que y se van para otro lado. Este ciego recobró la vista, el Señor le dio esa bendición y le siguió. Y así debemos de ser nosotros, hermano, cuando recibamos la bendición de Dios, que yo sé que llegará, hermano, porque el Señor es fiel, el Señor cumple sus promesas, va a llegar esa bendición que tanto anhelamos a nuestra vida y tenemos que seguir firmes, seguir sus pisadas, hermano, con seguridad de que nuestra morada no es aquí. Él les dice la palabra que Él está haciendo moradas para nosotros. Y cantábamos ese canto tan hermoso, que yo quiero construir una habitación. Vamos a morar eternamente y para siempre con nuestro Señor. Amén. Ahora, hermano, cuando el pastor unge a las ovejas con aceite, les quita ese dolor físico. Estas larvas, estos huevecillos, el dolor que sienten las ovejas también lo sienten internamente. Y si nosotros vemos en Ezequiel, hermano, Ezequiel capítulo 36, así como el Señor sana nuestras heridas físicas, hermano, así como el Señor sana toda enfermedad, también sana nuestro interior, hermano. También el Señor puede sanar nuestro corazón. Muchas veces traemos ahí en el corazón, en nuestro interior, un sentimiento negativo contra nuestro hermano, un sentimiento negativo contra nuestra mamá, nuestro papá. Pero si nosotros atendemos a la voz de nuestro Señor, si nos sujetamos, y perdón que lo repita tanto, hermano, si nos sujetamos a su palabra, el Señor también sana nuestro interior. Dice Ezequiel 36, versículo 25, hermano, el 27. ¿Me da un amén, hermano, cuando lo tengas? Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice el 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dice el 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice, hermano? Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Entonces, hermano, dice la palabra, y su palabra es fiel, es verdadera. Nuestro Señor no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor limpia nuestro corazón, hermano. Todo aquello que podamos tener de rencor en nosotros, esas sanidades espirituales también nos las da el Señor. Simplemente hay que humillarnos, con toda humildad acercarnos ante su presencia, ponerle todas esas cargas en sus manos y que el Señor haga la obra en cada una de ellas. Pero para ello, hermano, y volvemos al Salmo 23, tenemos que aprender a escuchar su voz, correr ese buen pastor que es para nosotros el Señor. Dice, mira, hermano, muchas veces, ahorita seguramente, hermano, habrá ya otras cosas que se le echan a las ovejas, tal vez insecticida, no lo sé. En el tiempo de David era ese aceite les ungían la cabeza con aceite. Y como le decía, hermano, estas larvas, estos huevecillos, el propósito de ellos para vivir es llegar hasta el cerebro, para llegar hasta la cabeza de las ovejas. Y muchas veces, aunque no estén pasando por ello, hermano, aunque no estén pasando por esa situación, el Señor, los pastores aún así ungían a las ovejas para prevenir eso. Y es lo que el Señor hace con nosotros, hermano. Nos da de su palabra para prevenirnos de eso. Si me acompaña, hermano, en Efesios 6:16. El Señor nos previene de todo esto, hermano. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo lo primero que hace, hermano, es atacar nuestros pensamientos. ¿Cómo, hermano? ¿De qué manera? Esta pandemia no va a terminar. Esto ya va a seguir así de por vida.
no vas a conseguir trabajo, mejor ni te levantes, quédate en tu cama porque no vas a poder. Es la forma en la que el enemigo ataca, hermano. Mas sin embargo nosotros debemos de ponernos ese escudo de la fe que el Señor con su palabra nos previene. Aunque todo es necesario, hermano, toda la armadura de Dios es necesaria. Miren lo que dice la palabra, hermano. Voy a leer primeramente, hermano, el verso 10 del capítulo 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el verso 16, hermano. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice, bueno, aquí en todo este capítulo el Señor nos anima a usar toda la armadura, la coraza, el calzado, la espada de la fe, pero dice la palabra en el verso 16, sobre todo, hermano, sobre todas las cosas, sobre toda la armadura de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo, hermano? ¿Dónde unge el pastor a las ovejas? En la cabeza, hermano. El pastor unge a las ovejas en su cabeza, les pone ese aceite para que los animales no lleguen hasta su cabeza. Y de eso nos previene el Señor, hermano, en esta mañana, que nos pongamos el yelmo, ese casco, hermano, que impida que los dardos de fuego del enemigo lleguen hasta nosotros. ¿Cuál es el propósito del enemigo, hermano? Que nos desanimemos, que nos desalentemos, hasta cierto punto que reneguemos del Señor. Y si nos ponemos este yelmo, hermano, si le pedimos al Señor que unja nuestra cabeza con aceite, nos prepara, hermano, para que todos esos dardos de fuego del enemigo no lleguen hasta nuestra cabeza, hermano. Porque esa es una parte muy importante, hermano. Y muchos, hermano, el enemigo metiéndoles esa idea, vuelven atrás. Que no pase con nosotros, hermano. Dice Filipenses, en el capítulo 4, hermano, nos dice el Señor: en esto sí piensen, que esto sí esté en su cabeza. El Señor previniéndonos de que entre algo malo a nosotros y que nos cause volver atrás. Dice el Señor en su palabra en Efesios 4, en el verso 8 y 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice el Señor en su palabra, en esto pensar. Pensemos, no digo que seamos positivos, hermano, no quiero caer en esa situación porque no es así, pero todo lo que sea de pensamientos buenos en el Señor, en esto sí meditemos, hermano, para no darle pie al enemigo a que haga la obra en nuestra cabeza. Dice la última parte, hermano, del Salmo 23, verso 5, mi copa está rebosando. ¿Amén, hermano? ¿Sí dice así? Primeramente, hermano, identificar la copa, hermano. La copa somos nosotros mismos. Dice que mi copa está rebosando. Cuando dice que la copa está rebosando, quiere decir que está llena hasta el tope, hasta donde no cabe más. Rebosando hasta que ya se está derramando por los costados. Así debemos de estar nosotros, hermano, pero llenos del Espíritu Santo. Ciertamente, hermano, allá en Bodega Horrera, ahorita que volteo, en el mercado hay copas de distintos precios, de distintas marcas. Nosotros, hermanos, somos la copa más valiosa que hay. ¿Por qué, hermano? Se pagó un precio muy alto por usted, se pagó un precio muy alto por mí, que fue con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué precio tan alto se pagó por nosotros, hermano? Pero muchas veces, hermano, nuestra copa, nuestro interior, no lo llenamos con cosas buenas, con cosas agradables. Muchas veces las llenamos con distracciones. Muchas veces le damos una importancia mayor al Señor y llenamos nuestra copa de angustias, de tristezas, de cosas que no convienen, hermano, de preocupaciones. Pero
yo me hacía una pregunta, hermano. ¿En qué momento de su vida David escribió este salmo? Ciertamente es un salmo con mucha bendición, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará, mi copa está rebosando, Él adereza mesa. Yo me puse a pensar y dije, no, pues sería en un momento en el que el reinado de David era próspero y tenía abundancia de todo, pero no es así, hermano. Tuve la oportunidad de abrir unos estudios por ahí, hermano, y muchos coinciden en que este salmo lo escribió cuando David pasaba pruebas muy duras, muy extremas. Él se resguardaba en cuevas para que Saúl no lo matara. Eso y de muchas otras cosas, hermano. Entonces no era que él estuviera en un confort para escribir este salmo. Y así, hermano, debemos de hacerlo nosotros. Cuando estemos en la prueba, cuando estemos en la lucha, en la batalla, llenarnos de la presencia de Dios. ¿Cómo, hermano? Con oración, leyendo su palabra, alabando al Señor. Que de la prueba y de la lucha nosotros demos lo mejor de nosotros para que el Señor se agrade de nosotros, hermano. Mire, hermano, si me acompaña en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, verso 31. Ciertamente, hermanos, si leen todo el capítulo, se van a dar cuenta de una situación muy especial que pasaba Pedro, que pasaba Juan. Ellos fueron encarcelados injustamente. Dice que los dejaron toda una noche porque ya era muy tarde, los dejaron toda la noche encerrados. Al siguiente día tenían juicio contra ellos, los estaban juzgando sin siquiera hacer nada. Mas sin embargo, de todas las acusaciones que hacían en su contra, dice la palabra de Dios que Pedro les contestaba lleno del Espíritu Santo. Las circunstancias, las situaciones no desanimaban a Pedro, sino que él seguía adelante y estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que cuando se fueron de ahí, cuando se fueron de la presencia de los fariseos, de los gobernantes, de los sacerdotes, todavía los amenazaron, todavía les dijeron, se van, pero está prohibido que hablen de ese nombre de Jesús. Se fueron hasta amenazados que algo les podía acontecer. Mas dice el versículo 31 del capítulo 4, hermano, dice, cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, hermano, esto pasa porque Juan y Pedro regresan con sus consiervos, regresan con sus hermanos, con los demás discípulos. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos, hermano, con esa oración poderosa, que dadas las circunstancias de que pudieran ir presos, ellos no temían, hermano. Ellos seguían hablando del poder de Dios, seguían testificando de sus grandezas y de su poder, y el Señor, hermano, los llenó de su Espíritu Santo. Sea cual sea la circunstancia, hermano, que atravesemos, sea cual sea el momento de nuestra vida que estemos viviendo, ocupémonos firmemente de llenar nuestro interior de la presencia de nuestro Señor, hermano. ¿A qué conclusión llegamos con este versículo, hermano? El Señor adereza todo delante de nosotros. Él acomoda todas las cosas, hermano, para hacernos vencedores. Él acomoda todas las cosas para que nosotros podamos tener ese descanso para nuestras almas. Simplemente confiemos en nuestro Señor. Él unge nuestra cabeza con aceite. Él sana tanto lo físico, hermano, como lo espiritual. Y nos anima con su palabra a prevenir todas esas cosas. Pongámonos el yelmo de la salvación. No dejemos que el enemigo haga obra, que nos meta dudas, que nos meta incertidumbre. Reprendamos todos esos dardos de fuego del enemigo en el nombre de Jesús. Y llenarnos, hermano, llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios
Si un padre aquí en la tierra siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, dice cuanto más nuestro Padre Celestial, que si le pedimos de su Santo Espíritu, ¿no nos lo dará? Dice el Señor, ¿no nos lo dará? Claro que nos lo dará, hermano, porque el Señor es fiel y el Señor es verdadero. Y ya para terminar, hermano, si todo esto se cumple en nuestra vida, hermano, mira la bendición tan grande que viene en el versículo 6, hermano. Si nosotros atendemos a la voz de nuestro Señor, atendemos a la voz de nuestro pastor, dice la palabra en el verso 6, ciertamente el bien, ¿quién no quiere bien, hermano? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermano. Pues esto es lo que el Señor puso en mi corazón, hermano, para compartirlo. Y hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.